Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Gracias a todos ustedes que nos siguen, nos sintonizan también en fin de semana, hoy domingo, en que hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana, en caso de que usted no haya tenido oportunidad de seguirnos. Vamos a empezar, si le parece, como todos los días, con el reporte que nos llega desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Verónica López lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia retrocede, pero las cifras siguen subiendo. En las últimas 24 horas se han registrado 448.000 nuevos contagios y 7.700 fallecidos. En total, son ya más de 236 millones de infectados y más de 4,8 millones de muertos. La vacunación avanza con 6.400 millones de dosis inoculadas y un tercio de la población mundial completamente vacunada. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que detrás de estas grandes cifras se esconde una realidad de horrenda desigualdad. Así lo ha denominado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha dicho que si la ciencia no se pone al alcance de todos, el fracaso puede ser inevitable. En 56 países se ha vacunado a menos del 10% de la población y en una buena parte de África subsahariana a menos del 5%. Por ello, la ONU y la Organización Mundial de la Salud han presentado un plan para inmunizar al 40% de la población mundial antes de que termine el año. Para conseguirlo, los países ricos deberían cumplir sus promesas de donaciones de dosis y aceptar que las farmacéuticas con las que tienen contratos firmados atiendan primero a otros países más necesitados. En esta línea se espera lograr el 70% de cobertura global de vacunación a mediados de 2022. Es la tasa que se considera mínima para alcanzar una inmunidad colectiva. El plan apela a la voluntad de los países desarrollados donde la mayor parte de la población está protegida. A ellos, la OMS les pide que den prioridad al mecanismo COVAX. India es uno de los países de los que se espera una respuesta positiva a este llamamiento. Allí se fabrica la vacuna de AstraZeneca gracias a un acuerdo con un laboratorio nacional que debía suministrar a COVAX. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud va a reanudar el proceso de revisión de la vacuna rusa Sputnik. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Especialistas analizan algunas reacciones multisistémicas derivadas de COVID-19. La aparición del SARS-CoV-2 al mundo sorprendió a todos y sigue sorprendiendo con la cantidad de afecciones y múltiples síntomas que provoca en cada individuo contagiado. Con ningún otro virus se había observado que la coagulación ocasionara microtrombosis y con ello una inflamación severa en pulmones, riñones, páncreas o hígado, y de ahí que las secuelas sean diversas. Según el órgano afectado, aseguran especialistas. El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Sergio Alberto Mendoza Álvarez, señaló que entre las secuelas más importantes de la COVID-19 está la afección muscular, como el cansancio, la debilidad y la dificultad para moverse. Igualmente, dificultad para respirar, la sensación de falta de aire prolongada aún con actividad física mínima, que en muchos casos se debe al déficit en la fuerza muscular. De las principales secuelas pulmonares que se han registrado en pacientes post-COVID es la fibrosis pulmonar, que dependerá del grado de la infección. En cuanto a las secuelas neurológicas, se pueden presentar secuelas como la anosmia, esto es, la pérdida del olfato por una molestia directa del virus a nivel del sistema nervioso central. Una parte de este se inflama y ocasiona una disminución o pérdida del olfato. Y también la falta de sabor. Se bloquea por completo la capacidad de detectar los sabores. Otro problema que se puede presentar de manera crónica es el dolor de cabeza. Del 2 al 5% de quienes padecieron COVID pueden arrastrar esta secuela por varios meses.
El haber padecido coronavirus también puede dejar secuelas cutáneas. En este contexto, los pacientes han llegado a describir un rash o urticaria, es decir, una erupción que consiste en lesiones básicas que aparecen en la piel, y así, cada órgano o sistema puede desarrollar una complicación crónica por varios meses y en algunos casos ya de forma permanente, informó Rocío López Fonseca. Esta semana aprendimos mucho más de esta enfermedad. Por ejemplo, diferenciar entre lo que se puede considerar un COVID largo o prolongado y lo que se puede considerar, aparte, como secuelas de la enfermedad COVID-19. Debemos diferenciar entre síntomas prolongados de COVID o COVID prolongado y secuelas post-COVID. El COVID prolongado se empezó a describir desde mediados del 2020. El COVID prolongado, como su nombre lo dice, es un cuadro de COVID en el que la sintomatología puede persistir incluso más allá de 6 semanas. En esas circunstancias, los síntomas como fatiga, como sensación de respiración acortada, trastornos del sueño, febrícula, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, pueden persistir, insisto, durante más allá de 6 semanas. De hecho, se dice que para hablar de COVID prolongado, tendría el paciente que estar con sintomatología continua a partir del episodio agudo de COVID durante las siguientes 12 semanas aproximadamente. Entonces, es diferente a las secuelas que genera el COVID, porque las secuelas las entendemos como complicaciones de más largo plazo, que algunas de ellas pueden ser difíciles de revertir, pueden modificarse, sí, pero muchas de ellas pueden persistir. No sabemos si por muchos meses o por años, y ahí entonces estamos ante otro escenario. Claro. Entonces, Belén, tendríamos el COVID en su fase aguda, que se clasifica en COVID asintomático, leve, moderado, grave y crítico, en su fase aguda. Luego tenemos el COVID con sintomatología prolongada, también llamado COVID largo, pero también tenemos luego entonces otro capítulo en donde están secuelas post-COVID. Ahora sí, ya comentamos algunos de los síntomas del COVID prolongado. Doctor, secuelas. Un pequeño paréntesis en esto que usted menciona, que nos lo ha explicado de manera gráfica clarísimo, y qué bueno que nos hace esta aclaración, porque sí suele haber algunas confusiones. Pero yo nada más quisiera preguntarle, doctor, en el periodo del COVID largo no necesariamente está presente ya el virus. Exacto, claro. Solamente la sintomatología. Haces una acotación muy importante, Belén. Está perfectamente estudiado que habitualmente el virus no está más allá de 15 días en las personas que se consideran huéspedes inmunocompetentes. Por ese motivo, sabemos perfectamente que después de 15 días los pacientes habitualmente no transmiten la enfermedad. Habitualmente los pacientes han dejado de ser virológicamente activos. Y después de esos 15 días, cuando se presenta COVID prolongado, cuando hay secuelas de COVID, entonces decimos que el motivo principal por el que viene ocurriendo esta fase prolongada es por lo que el virus le dejó al sistema inmune y le dejó a la respuesta inflamatoria, y por lo que la respuesta inflamatoria le generó de daño a algunos órganos y sistemas. Decimos en México, el virus llegó, lanzó la piedra y escondió la mano. Algo así ocurre. Entonces, por ese motivo, Belén,
fíjate, incluso los tratamientos. Los tratamientos que son antivirales, como por ejemplo Remdesivir, o los anticuerpos monoclonales que son para inhibir la unión del virus con su receptor en la célula humana a la que va a infectar, ese tipo de medicamentos son útiles nada más durante los primeros días de la enfermedad, 10 días iniciales, a partir de los síntomas. Después de esos 10 días, ese tipo de fármacos ya prácticamente no sirven. Los que sirven en esa siguiente fase son los que inhiben la respuesta inflamatoria, precisamente por la acotación que tú acabas de hacer. Y no se diga el paciente que tiene secuelas a mediano o largo plazo. Incluso en la práctica médica de todos los días, yo ayer vi a una paciente que acude conmigo por una secuela de fibrosis pulmonar y que me dice: doctor, pero no sé qué está pasando, yo desde tal fecha tengo una prueba negativa de PCR, entonces, ¿por qué estoy con este problema pulmonar? Ahí está la respuesta, es muy sencillo, el virus estuvo en su fase aguda, el virus ya no está con usted, ya no se haga más pruebas, no tiene caso, no hay necesidad de que esté realizando pruebas para detección viral. El virus llegó y se fue, le dejó esta secuela, hay que trabajar sobre esta secuela, que es fibrosis pulmonar, por cierto, una de las más importantes. La estimación es que los pacientes que reciben oxígeno suplementario en alto flujo o que reciben ventilación mecánica asistida, la que conocemos como intubación endotraqueal o invasiva, hasta el 30% pueden desarrollar fibrosis pulmonar. Esa ya es una secuela. Entonces, creo que tu observación es muy pertinente, Belén, y además nos da pauta para decir que en la primera fase, todos los daños que empiezan a ocurrir en órganos y sistemas durante la fase aguda son debido a el daño directo que el virus le hace a las células. Inmediatamente después, el daño está relacionado con la respuesta inmune exagerada que carga la balanza a una exagerada inflamación. Durante la fase de COVID prolongado sigue habiendo una respuesta inflamatoria, quizás no de tanta intensidad que en la fase aguda, pero sí es una respuesta inflamatoria la responsable de que todavía existan algunos síntomas prolongados. Y durante la fase de las secuelas ya no necesariamente hay respuesta inflamatoria. Lo que hay es ya un daño a los tejidos, a los vasos sanguíneos, etcétera, que el virus dejó durante las fases anteriores. Vamos a la pausa, regresamos con más información. ¿Ha escuchado usted hablar del síndrome de colon irritable? Bueno, pues se ha detectado que pacientes que han transitado de forma grave o regularmente grave por la enfermedad COVID-19 suelen desencadenar este síndrome. ¿En qué consiste y por qué se asocia hoy por hoy a COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos lo explicó. El colon irritable es un síndrome clínico en el que el intestino, sobre todo el intestino grueso, tiene trastornos en su movilidad o motilidad, puede tener trastornos en el funcionamiento secretor, puede tener trastornos en su funcionamiento de absorción. Recordemos que el intestino es una parte fundamental en el proceso digestivo y, por ejemplo, en el intestino grueso se reabsorbe
o se absorbe mucho del agua que ingerimos, pero también se secretan muchas sustancias y evidentemente participa en la generación finalmente del bolo fecal. Todo esto es gracias a un funcionamiento adecuado en cuanto a la capacidad de absorción, de secreción, de movimiento, que el movimiento de los intestinos o del tubo digestivo es un movimiento conocido como peristáltico o peristáltico, a manera de ondas que van empujando el bolo hacia las partes más adelante del tubo digestivo. Y también el intestino forma parte de actividades endocrinas y metabólicas, algo que hace muchas décadas no se reconocía, pero ahora sabemos perfectamente bien que también juega un rol importante en los asuntos metabólicos y endocrinos. Entonces, el colon irritable, que también se conoce como colitis espástica, colon espástico, colitis nerviosa, etcétera, puede presentarse en los pacientes con COVID por la ansiedad, por la depresión que frecuentemente estos pacientes sufren tanto en la fase aguda como en la fase de COVID largo y de secuelas. Es decir, ¿podría el virus haber influido directamente en este trastorno del intestino grueso? Pero también podría ser que el estado mental alterado de estos pacientes en ansiedad, depresión, pudiera ser la causa de ese colon espástico, porque Belén, las personas que sufren ansiedad o depresión frecuentemente tienen sintomatología intestinal tipo colitis espástica o colon irritable, que genera sintomatología diversa, como por ejemplo diarrea. Puede, en lugar de diarrea, generar mucho estreñimiento, puede generar entre algunos síntomas pues la molestia de que el excremento sale de forma muy delgada y quedan los pacientes insatisfechos durante su momento defecatorio. Doctor, es lo que nos dicen, pues voy varias veces al sanitario, mi excremento es muy delgado y siempre me quedo con la sensación de que no defequé a gusto, de que quedé incompleto. También frecuentemente nos dicen, me despierta un dolor abdominal que me hace ir inmediatamente al sanitario, defeco, descansa mi dolor abdominal, pero también algunos otros pacientes nos relatan que empiezan a comer y en muy pocos minutos tienen deseos defecatorios y todos esos síntomas frecuentemente están asociados a colon espástico, colon irritable, que sí lo presentan mucho los pacientes con COVID, pero Belén, mi estimación es que lo presentan fundamentalmente por el estrés que genera el COVID. Claro. El COVID asusta mucho a los pacientes y bueno, no es para menos, lo hemos platicado aquí, todos los motivos por los que el COVID generan mucha ansiedad, depresión, y eso puede secundariamente generar colitis nerviosa, colon espástico. Fuera de COVID, si tú le preguntas a los pacientes que tienen colon irritable si tienen estrés, si tienen ansiedad, si tienen trastornos del sueño, si están con depresión, etcétera, el 85 o 90% te van a decir que sí, te van a decir que están en un momento de mucho estrés por motivos de trabajo, por motivos económicos, por preocupación por su salud, etcétera, etcétera. Y está perfectamente identificado. El colon espástico tiene detrás de sí muchísimo de emocional y de estrés, ansiedad, depresión,
etcétera. Y podríamos decir que algunos de los síntomas, doctor, para quienes no lo han detectado todavía, como usted bien dice, independientemente de COVID, o si pasaron por COVID y han notado alteraciones en su aparato digestivo, ¿tiene que ver principalmente con evacuaciones irregulares o presentan algunos otra sintomatología? Sí, como te comentaba, hay pacientes cuya manifestación clínica es diarrea, pero hay otros pacientes cuya manifestación clínica predominantemente es estreñimiento. Hay otros cuya manifestación clínica es dolor abdominal. Algunos otros, la observación de que sus heces son más delgadas de lo que habitualmente eran. Otros dicen, mis heces además tienen mucho moco. Y algunos otros señalan, como te digo, insatisfacción al concluir con el evento defecatorio. Y muchos de ellos tienen la combinación de varios de estos síntomas. Hay muchas personas que se angustian mucho por esa razón, porque ya tienen 2, 3 meses, hay quien más de 6 meses y todavía no tiene recuperación del gusto y del olfato, o tiene una recuperación parcial. Se estima que menos del 10% de quienes han tenido alguno de estos síntomas van a tenerlo de manera tan prolongada como hasta un año. Y todavía no sabemos si en algunos casos va a ser irreversible, pero a propósito de que tocas el punto, es importante decirles a las personas que cuando están observando que la persistencia de la anosmia y de la geusia o de alguno de los trastornos del olfato o del gusto, que algunos de ellos no son la pérdida total, algunos son pérdida parcial, pero algunos son lo que conocemos como trastornos relacionados. Por ejemplo, hay quien dice, no doctor, yo ya estoy oliendo, pero resulta que los olores los percibo muy distorsionados, y no solo eso, los percibo algunos de ellos fétidos, pútridos, incluso algunos de ellos los percibo como si estuviera oliendo excremento. Hay quien hace esos señalamientos, y este tipo de alteraciones, por ejemplo, se conoce como cacosmia, así de ese tamaño. Es evidentemente muy molesto este tipo de síntomas prolongados o de secuela. Ahí vuelvo al punto de que si las personas están notando una duración mayor a un mes de esta sintomatología, importante es que acudan a recibir atención médica, porque sí existe tratamiento y rehabilitación, por ejemplo, para los trastornos del olfato. Ahí, por ejemplo, el uso de corticosteroides locales aplicados intranasalmente, y también la rehabilitación, que algunos otorrinolaringólogos son expertos en este tipo de rehabilitación, utilizando, por ejemplo, olores intensos de forma escalonada, etcétera, pueden dar buenos resultados. Entonces, no se espere a que transcurra más tiempo para poder acudir a recibir atención médica por la falta de olfato o modificación del olfato. Un trastorno del olfato puede ser de esa naturaleza, no solamente anosmia, sino es esta percepción aberrante, claro, de olores. Puede ser desde el inicio, no tardíamente también, Belén. ¿Y se tiene alguna causa, doctor? Es decir, sí. ¿por qué los olores por qué un olor fétido? Bueno, la razón es prácticamente la misma. Es un proceso inflamatorio en los nervios periféricos, en las terminales nerviosas que llegan hasta nuestra nariz a partir del bulbo olfatorio, y también se trata de un proceso inflamatorio en el bulbo olfatorio, que es donde se integra la olfacción en el sistema nervioso central. Eso es el motivo por el que los pacientes pierden el olfato o pueden percibir olores muy distorsionados.
Vamos a Bangkok. Nuestro compañero Noel Caballero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los habitantes de las ciudades de Sídney y Melbourne, que juntas acumulan casi la mitad de los 25 millones de habitantes de Australia, permanecen bajo estrictas órdenes de confinamiento decretadas a raíz de la expansión de la variante Delta del virus, detectada por primera vez en el país a mediados de junio. El actual confinamiento es el sexto decretado durante la pandemia sobre la ciudad de Melbourne, que este lunes cumple 246 días bajo cuarentena, lo que la convierte en la ciudad del mundo con más días bajo estricto aislamiento. A pesar de las medidas de emergencia, los casos continúan al alza en ambas poblaciones, si bien los números en Australia son inferiores a los registrados en otros países. Desde el inicio de la pandemia, el país oceánico ha contabilizado más de 110.000 casos de la COVID-19, incluidos unos 1.330 fallecidos. El gobierno australiano anunció a finales de septiembre que espera iniciar la reapertura de fronteras internacionales a partir de noviembre, tras permanecer cerradas desde marzo de 2020. Las autoridades de Canberra han establecido como marca de referencia que se vacune con la pauta completa a al menos el 70% de la población para levantar las medidas de confinamiento, una marca que en la actualidad ronda el 45% a nivel nacional. Mientras las dos ciudades más grandes del país, a la que se suma el territorio de la capital, permanecen bajo órdenes de aislamiento, el resto de jurisdicciones australianas viven prácticamente en la normalidad y han retomado incluso las clases presenciales, frente a la enseñanza online que prevalece en Sídney y Melbourne. Reportó Noel Caballero de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con mucha más información. Esta semana también analizamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez lo que sucede con las vacunas al momento de interactuar con el organismo. ¿Cuáles son las fases? ¿En qué tiempo se puede hablar ya de una inmunidad? Y la diferencia entre la presencia, la cantidad de anticuerpos que genera un organismo con la efectividad o la resistencia a la enfermedad. Aparece en la revista New England Journal of Medicine, muy interesante porque es el mundo real, así como bien lo señalas. Y hay varias publicaciones, las más importantes relacionadas con este punto son las que con ya una cantidad impresionante de pacientes que se han vacunado en el mundo, millones de pacientes, se identifica la eficacia en cuanto a disminuir los riesgos de hospitalización, los riesgos de gravedad, los riesgos de fatalidad. Y se ve claramente en las gráficas de estas publicaciones algo que conocemos como curvas de Kaplan-Meier, en donde entre las personas que en su momento recibieron la vacunación y entre quienes no la habían recibido aún, la gravedad, la hospitalización y la mortalidad fue sustancialmente mayor entre aquellas personas que no habían recibido todavía la vacuna. Entonces sí, ya son las publicaciones fuera de ensayos clínicos, son las publicaciones ya en el mundo real, como bien lo señalas. Además, en algunos de estos estudios se han medido anticuerpos y lo hemos comentado en otros momentos. La medición de anticuerpos no es el único indicador de protección. La disminución de la cantidad de anticuerpos después de una vacuna siempre se ha visto en todas las enfermedades infecciosas, porque los anticuerpos se generan en respuesta a un antígeno, que en este caso es la vacuna, o se generan en respuesta a una infección, pero después, cuando ya ha pasado esa fase aguda, digamos, de la infección,
o de la vacunación, la cantidad de anticuerpos disminuye porque las células del sistema inmune que producen estos anticuerpos, entran, digamos, a un estado de mayor reposo. Vuelve a haber agresión, vuelve a haber infección y estas células vuelven a aparecer para volver a producir anticuerpos y entonces podemos volver a ver títulos altos de anticuerpos después de una infección, incluso en una persona vacunada. Entonces, lo que debemos saber es si esa disminución en los títulos de anticuerpos también está asociada a una disminución en los títulos de células linfocitos B que producen estos anticuerpos, o linfocitos T de ayuda, que son los que le envían señales a los linfocitos B para que trabajen produciendo anticuerpos. Pero también, Belén, algo que hay que identificar es si a pesar de que disminuyen un poco los niveles de anticuerpos, el paciente sigue teniendo protección contra enfermedad grave, que eso es lo que sí está reportado en esas publicaciones. Muchas personas que nos escuchan, estoy seguro que han estado realizándose anticuerpos de manera periódica después de haberse vacunado o después de haber tenido una infección por el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID. Y yo frecuentemente les insisto en que no entren a un estado de ansiedad o a una obsesión por estarse midiendo anticuerpos cada mes, a veces lo hacen incluso cada semana, y a veces se preocupan porque dicen, la semana pasada tenía yo 15,000 unidades internacionales de anticuerpos y oye, esta semana tuve 13,000. Eso no tiene prácticamente ningún significado, porque además la producción de anticuerpos a veces tiende a oscilar dentro de un rango, pero insisto, una persona pudo haber tenido una infección por el virus, ¿qué te digo? Por el virus de las paperas. Después de la infección por el virus de las paperas tiene anticuerpos muy altos y después esos anticuerpos empiezan a disminuir. Eso no significa que haya quedado ya sin inmunidad. La mayor parte de enfermedades infecciosas dejan memoria inmune. Ahora, el tema de la revacunación o del refuerzo de la vacunación, sí, ese está determinado, Belén, no solamente por la reducción en el número de anticuerpos a partir del 8º mes, que es lo que se ha reportado con algunas vacunas, como el caso de Pfizer o como el caso de CanSino, por ejemplo, sino también porque se ha identificado que además de los títulos de anticuerpos, también reducen la cantidad de células productoras de esos anticuerpos. Y a eso precisamente ha llevado la sugerencia de que se reciba una tercera dosis o una dosis de refuerzo, a lo cual ya, digamos, acudió Israel. Ya Israel ya llevó a cabo un ensayo clínico con su tercera dosis de Pfizer, y aunque la publicación que aparece también hace un mes en la revista New England Journal of Medicine es a un muy cortito tiempo de seguimiento después de la tercera dosis o después de el refuerzo, se encontró que aún con ese seguimiento tan cortito, que es de 60 días, se vieron grandes beneficios en quienes recibieron el refuerzo comparativamente con quienes no lo recibieron. Y Belén, también el otro punto es que quienes recibieron el refuerzo fueron predominantemente adultos mayores. A partir del segundo o tercer mes se empieza a ver una disminución en los títulos de anticuerpos, que las personas no entren en pánico si llegan a observar eso. Esa vacuna les está de todos modos protegiendo contra enfermedad grave, porque si llegaran a volver al contacto con el virus SARS-CoV-2, su sistema inmune va a detectar que de nueva cuenta está el agresor ahí, que está el invasor ahí,
y que por lo tanto hay que hablarle a las células llamadas linfocitos B y hay que decirles despiértense porque otra vez hay que sacar el armamento en contra del SARS-CoV-2 que está de nuevo en casa, el enemigo en casa. Entonces es algo así, ¿no? No solo son anticuerpos, son también células que los producen y de nueva cuenta, al notar esa disminución que no estemos pensando que vamos a ser inmediatamente presa de nuevo de un COVID grave, ¿no? Eso no es lo que habitualmente ocurre. Al final de cuentas, hay personas que se dedican a eso, a dar seguimiento a cómo se están comportando las vacunas y a través de estos informes nos van orientando si necesitamos un refuerzo o no. Hasta ahora, pues ha estado todavía muy inestable no esta orden, pero esta recomendación de una tercera dosis, doctor. Ya en algunos países está establecida. Estados Unidos ya la ha determinado. Israel la ha determinado. La Organización Mundial de la Salud pide, esperen un poco, por favor, ayuden a que el resto del mundo lleve un buen ritmo de vacunación antes de acudir a la tercera dosis o a la dosis de refuerzo. Y algunos países en Europa también ya lo han determinado como conveniente una dosis de refuerzo. Entonces, no es algo todavía universalmente adoptado. Con las evidencias científicas sí parece haber necesidad de esa dosis de refuerzo, pero pues sí va a haber necesidad de que oficialmente lo adopten todas las naciones y la propia Organización Mundial de la Salud. Con Pfizer hay, te decía, de 2 publicaciones hace alrededor de 10 y 15 días respectivamente en la revista New England Journal of Medicine. Este que acabamos de escuchar está publicado en Lancet. Y de AstraZeneca he visto menos reportes respecto de el tiempo de caída de anticuerpos, pero sobre todo el tiempo de modificación de la eficacia, que es diferente. Exacto. Por cierto, y qué bueno que tocamos el punto. Nos habla de reducción de la eficacia y sobre todo en mayores de 65 años de edad a partir del 6º mes. Y cuando hablamos de eficacia, no nos estamos refiriendo a títulos de anticuerpos, a niveles de anticuerpos. Nos estamos refiriendo a la protección de enfermedad grave, la enfermedad que lleva al hospital, que lleva a intubación endotraqueal o que puede generar muerte. En Brasil está nuestro compañero Carlos Meneses, corresponsal de la agencia EFE, y desde ahí nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues Brasil aún lidia con la pandemia de coronavirus, aunque parece ser que ya ha pasado lo peor. El número de contagios y muertes asociados a la COVID-19 ha descendido de manera drástica en los últimos meses, gracias principalmente al avance de la campaña de vacunación. Aún así, el gigante latinoamericano contabiliza una media diaria de 16.000 casos y 500 muertes vinculadas al virus. Una cifra alta, pero muy alejada de lo que se vio entre marzo y abril de este año, cuando en medio de la segunda ola pandémica se registraban más de 70.000 positivos y 3.000 muertes al día. Pese a ese descenso, la pandemia deja cifras dramáticas después de 19 meses. El país roza los 600.000 fallecidos y los 21,5 millones de infectados. El lunes fueron otros 204 óbitos. Con una tasa de incidencia de unos 10.200 infectados por cada 100.000 habitantes, las restricciones a la movilidad ya casi no existen en la mayoría de los estados brasileños. De forma general, sí que es cierto que la mascarilla sigue siendo obligatoria en la calle, aunque poco a poco la sociedad brasileña va volviendo a la normalidad. De hecho, ya se permite hasta la presencia de aficionados en los campos de fútbol. La medida que están impulsando ahora cada vez más alcaldías es la del llamado pasaporte de vacunación. Para entrar en locales públicos y privados como bares, restaurantes o puntos turísticos. Ya son unas 200 ciudades las que han adoptado esta iniciativa,
que está siendo fuertemente criticada por el presidente Jair Bolsonaro, que desde el inicio de la pandemia niega la gravedad del virus. En cuanto a la vacunación, hasta la fecha han recibido el primer pinchazo el 70% de la población, mientras que un 44% ya tiene el ciclo de vacunación completo. Ahora la principal preocupación pasa por ver hasta qué punto puede afectar la diseminación de la variante Delta del coronavirus, ya mayoritaria en algunas zonas del país. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la Pandemia, Carlos Meneses de la Agencia EFE. Hacemos una pausa muy breve, regresamos para entrar a la recta final de este programa de fin de semana. El conjunto de estudios conocido como Recovery en el Reino Unido muestra resultados favorables, el cual particularmente se refiere a la dexametasona. A 2 meses de cerrar el segundo año de que la pandemia COVID-19 abrió el escenario catastrófico del sistema de salud mundial, sigue sin haber un tratamiento específico que contraste los efectos de la enfermedad en su sintomatología grave. Aun cuando los científicos mantienen las investigaciones y análisis clínicos de diferentes fármacos para tener un tratamiento de acuerdo con los lineamientos que establece la medicina basada en evidencia, aún no ha sido posible tener uno al 100%. En este caminar para tener un tratamiento para la atención de pacientes con COVID-19, recientemente se dieron a conocer resultados del estudio Recovery, el cual demuestra eficacia de dexametasona como un tratamiento para COVID-19, reduce la mortalidad en pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que tiene apoyo ventilatorio. El estudio proporciona evidencia de que el tratamiento con dexametasona a una dosis de 6 miligramos una vez al día durante un máximo de 10 días reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que recibe apoyo respiratorio, informan especialistas que están a cargo de este estudio. Recovery demuestra que la dexametasona se coloca como un tratamiento de primera línea contra COVID-19. El doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, médico internista, recordó que el estudio Recovery inició en marzo del 2020 como un ensayo clínico para probar potenciales tratamientos para COVID-19 en 40,000 pacientes hospitalizados del Reino Unido entre 50 y 60 años con un diagnóstico grave. Los resultados obtenidos con el uso de la dexametasona fueron: participaron un total de 2.104 pacientes aleatorizados para recibir dexametasona de 6 miligramos una vez al día por 10 días y fueron comparados con 4.321 pacientes para recibir manejo habitual. La mortalidad a los 28 días fue significativa, menor en el grupo de dexametasona que en el grupo de atención habitual, con muertes reportadas en 482, al pasar de 2.104 pacientes, esto es, el 22.9% contra 1.110 fallecidos, que representó 25.7% de 4.321 pacientes. Entre los pacientes con ventilación mecánica que recibieron dexametasona, la incidencia de muerte fue menor que en el grupo de atención habitual, con bajo apoyo ventilatorio mecánico invasivo. También se observó menor mortalidad en el grupo que recibió oxígeno más dexametasona contra el grupo al que solo se le otorgó oxígeno. Basados en estos resultados, 1 de cada 8 muertes en pacientes en ventilación serían prevenidas con el tratamiento y 1 de cada 25 en pacientes que requieran oxígeno. Asimismo, se informa que no se halló beneficio en aquellos pacientes que no requirieron soporte mecánico ventilatorio. Expertos que realizaron este estudio, que forma parte de la farmacéutica Chinon, señalan que basados en esta evidencia se comprueba que la dexametasona es un pilar terapéutico contra COVID-19 y tiene múltiples aplicaciones en medicina. Informó Isaura López Villalobos. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también hizo una parada en el capítulo dexametasona para conocer un poco más de este medicamento. En este programa, que fue lanzado desde mediados del 2020,
lo que se lleva a cabo es varios ensayos clínicos, y uno de ellos, el que acabamos de escuchar, ha sido uno de los más relevantes. ¿Por qué motivo? Lo hemos comentado en nuestro programa, querida Belén. El uso de dexametasona vino a convertirse en un parteaguas en el manejo del paciente con COVID. Un parteaguas porque el paciente, particularmente quien está con un COVID evolucionando a gravedad, el paciente que está teniendo disminución progresiva en su concentración de oxígeno medido a través de oximetría, el paciente que tiene fiebre, que además está teniendo taquicardia, ese paciente en el que los médicos advertimos que puede llegar en un momento determinado a requerir oxígeno suplementario, o ese paciente que de hecho ya está necesitando oxígeno suplementario, se ha beneficiado importantemente con el uso de corticosteroides. Dexametasona es el prototipo de este grupo de fármacos, pero también se ha utilizado metilprednisolona, también se ha utilizado hidrocortisona, pero la dexametasona a dosis de entre 6 y 8 miligramos diarios ha cambiado mucho el curso de este tipo de pacientes, y no se diga en el paciente hospitalizado que ya está teniendo requerimientos de oxígeno suplementario. Entonces, Belén, me parece que esta es una primera reflexión, la gran utilidad de estos antiinflamatorios potentes, conocidos como corticosteroides, y que han cambiado importantemente el curso de esta enfermedad. Se ha encontrado menos gravedad, se ha encontrado menos necesidad de hospitalización, se ha identificado menos mortalidad y se ha identificado un periodo más corto de hospitalización en quienes los han utilizado. Lamentablemente, en medicina en ocasiones lo que se encuentra en un estudio clínico científico muy bien controlado, perfectamente diseñado, luego no es lo que se aplica en la vida diaria o en la práctica clínica ya generalizada. Y esto lo digo respetuosamente porque hay colegas que lamentablemente empiezan a utilizar corticosteroides en cualquier paciente que tiene diagnóstico de COVID, incluso en pacientes leves, en pacientes con poca sintomatología, y ahí no está indicada la dexametasona. La dexametasona ya lo dijimos en qué momento, cuando el paciente estamos evidenciando que puede evolucionar a gravedad y está empezando a tener requerimientos de oxígeno suplementario. Pero además, fíjate que va a dar pauta el uso de dexametasona en pacientes con COVID grave, va a dar pauta a que se investigue el uso de este mismo antiinflamatorio esteroideo, este fármaco dexametasona, u otros que pertenecen al mismo grupo, para otras enfermedades infecciosas virales que se comportan igual, con una respuesta inflamatoria importante, y creo que además del beneficio que ha generado el COVID, puede dar pauta para beneficio a otras enfermedades infecciosas. Claro, importantísimo esto que menciona, doctor. Quiero hacerle una pregunta, doctor, a ver si podemos explicarla a nuestra audiencia y a ver si soy clara al momento de planteársela a usted, doctor. Estaba pensando en estos nuevos fármacos que han anunciado laboratorios como Merck o incluso AstraZeneca o el mismo laboratorio Pfizer. Si comparamos estos medicamentos, si es que les podemos llamar así, doctor, con otros medicamentos, digamos, tradicionales, ¿estamos también, doctor, ante una nueva generación de medicamentos, así como ha ocurrido con las vacunas? Sí, definitivamente sí, Belén. Estamos ante una nueva generación de medicamentos que son los anticuerpos monoclonales que tienen actividad contra
el virus, contra componentes del virus, sobre todo contra su proteína testicular, para evitar que esta proteína de superficie del virus se una al receptor de la célula a la que le va a causar daño. Entonces, sí estamos frente a una nueva generación, pero por otro lado también están surgiendo, como bien tú lo señalas, antivirales muy interesantes que no son del tipo anticuerpos, sino antivirales, como el caso de molnupiravir, que es la molécula de Merck y que ha demostrado un gran beneficio. Ya no solamente fue en animales de experimentación, como recordarás, lo comentamos en el programa hace 6 meses aproximadamente, sino ahora ya se han concluido los ensayos clínicos de fase 3 con grandes beneficios para las personas que lo recibieron. En estos estudios se comparó el uso del medicamento con placebo y se encontró, número 1, menor evolución a gravedad de la enfermedad, número 2, menor mortalidad, número 3, menor necesidad de hospitalización y número 4, en quienes se hospitalizaron, una menor estancia hospitalaria comparativamente con quienes recibieron placebo. Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE, está en China y desde ahí nos reporta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en China se continúa aplicando una tolerancia cero contra la COVID y se intenta a toda costa contener los rebrotes. Cuando un brote estalla en China se responde con un manual ya habitual. Este consiste en los test masivos de ácido nucleico y restricciones de movimientos en las ciudades afectadas. Dicha estrategia permanece inalterada desde el comienzo de la pandemia en Wuhan. Sin embargo, a las autoridades les resulta ahora más difícil por la aparición de la variante Delta del virus. Primero llegó a la provincia sureña de Cantón el pasado mayo y después a la de Jiangsu y más tarde a las provincias de Fujian y Heilongjiang. Pero pese a esta contagiosa variante, China ha conseguido aplacar los brotes. En los últimos días, el índice de casos por transmisión local ha bajado considerablemente. Tampoco ha registrado ningún fallecido nuevo desde hace meses. Según las estadísticas oficiales, hasta ahora se han infectado unas 96.000 personas en el país. En total, 4.636 fallecieron. Por otra parte, el gobierno chino ha hecho de su gestión de la pandemia uno de sus orgullos. Así, los medios oficiales la esgrimen contra los Estados Unidos, donde la pandemia ha dejado más de 600.000 fallecidos. Además, desde marzo de 2020, el país asiático aplica estrictos controles de entrada al país. Los pasajeros que aterrizan en China deben presentar test negativos PCR y de anticuerpos antes de embarcar, tras lo cual les espera un periodo de cuarentena de al menos 2 semanas. Esto ha provocado un descenso de los intercambios culturales, comerciales y personales entre China y el resto del mundo. Entre tanto, continúa la campaña de vacunación en el país asiático. Hasta ahora han recibido dosis 2.214 millones de personas. El objetivo del país es vacunar a al menos el 80% de la población próximamente. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Jesús Centeno. De esta manera llegamos al final de este programa especial de fin de semana. Le deseamos que tenga un excelente domingo y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.